Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas que tanto nos atrapan. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, los dejará sin aliento. Ya saben, a todos nos encanta el drama, la emoción, el romance y, por supuesto, los giros inesperados. Y hoy, vamos a hablar de un momento crucial en la serie Esla. Para los que no estén familiarizados, les daré un breve resumen. Esla es una serie turca que nos narra la historia de una joven que es vendida a una familia adinerada en Estambul, sin saber que sus verdaderos padres biológicos la vendieron por dinero. Años después es forzada a regresar a su pueblo natal, Mardin, y es obligada a casarse con un hombre al que no ama. En medio de esta situación tan complicada, surge el amor, la lucha por la libertad, y por supuesto, las traiciones y secretos familiares. Y bueno, en el centro de todo este torbellino emocional, tenemos a nuestros protagonistas, Esla y Boran. Pero hoy, no vamos a enfocarnos en Boran, aunque, bueno, Boran siempre está presente, ¿verdad? Hoy, vamos a hablar de la confesión de Halil. Sí, Halil. Ese personaje complejo, un amigo de la familia, un confidente y en secreto, alguien que alberga un amor profundo por Esla. Y la confesión que le hace, amigos míos, es de infarto. Prepárense para un momento que define muchos aspectos de la serie, que revela sentimientos reprimidos, y que honestamente nos hizo suspirar a muchos de nosotros. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Esla y a analizar juntos la impactante confesión de Halil. Prepárense para descubrir todos los detalles, para revivir esos momentos de tensión, y para, como siempre, comentar y debatir sobre lo que nos hace amar tanto las series turcas. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de estos análisis apasionantes, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, comencemos. La escena que vamos a analizar, amigos, es de esas que se quedan grabadas en la memoria. Halil, en un momento de vulnerabilidad, y con la valentía de un hombre que ha callado sus sentimientos por demasiado tiempo, decide confesar su amor a Esla. La situación es tensa, el ambiente está cargado de emociones, y cada palabra que pronuncian es como un puñal que corta la atmósfera. La escena comienza con Halil buscando a Esla. La encuentra, la observa, y podemos notar en su mirada una mezcla de anhelo, de miedo y de determinación. El contexto en el que se produce esta confesión es crucial. Esla está pasando por un momento de gran incertidumbre y dolor. Su matrimonio forzado, las costumbres ancestrales que la atan, la lucha por su libertad, todo esto la tiene al borde del abismo. Halil, que ha sido testigo de todo esto, y que siempre ha estado ahí para apoyarla, siente que ya no puede callar más. La conversación comienza con preguntas, con palabras de consuelo, pero pronto, la tensión se eleva. Halil empieza a hablarle a Esla con la sinceridad que le caracteriza, contándole lo que siente, la admiración que tiene por ella, y el dolor que le causa verla sufrir. Y es aquí donde la confesión toma forma. La forma en que Halil expresa sus sentimientos es crucial. No es una declaración de amor simple, no. Es una confesión llena de matices, de respeto, pero también de desesperación. Él sabe que Esla está casada, que hay una serie de circunstancias que hacen que su amor sea casi imposible, pero eso no le impide confesar lo que siente en su corazón. Sus palabras son sinceras, directas, y nos hacen sentir el peso de sus sentimientos. Él le habla de cómo la admira, de su valentía, de su fuerza. Le dice que la ve como una mujer extraordinaria, que ha logrado sobreponerse a situaciones terribles. Y por supuesto, le confiesa su amor. Le dice que la ama, que la ha amado desde siempre. Y aquí es donde la magia de la actuación turca se hace presente. Las expresiones faciales, los gestos, la entonación de la voz, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción que nos atrapa por completo. Pero ¿cómo reacciona Esla ante esta confesión? Esa es la verdadera pregunta. La reacción de Esla es lo que nos deja sin aliento, lo que marca un antes y un después en la serie. Al principio hay sorpresa, confusión. Luego el desconcierto da paso a la comprensión. Esla sabe que Halil siempre ha sido una figura importante en su vida, un amigo, un confidente, pero no esperaba esta confesión. La reacción de Esla es en parte una respuesta al afecto que Halil le profesa. Ella, en ese momento de vulnerabilidad, se siente abrumada por el cariño y la honestidad de Halil.
Pero también hay una cierta tristeza, una resignación. Ella sabe que no puede corresponder a sus sentimientos, que su destino está entrelazado con el de Boran y Ku. Su amor por Alil es imposible. Y ahí es donde radica la tragedia de la escena. La confesión de Alil es un acto de valentía, pero también un acto de desesperanza. Sabe que su amor es imposible, pero no puede evitar confesar lo que siente. Y la reacción de Esla, aunque llena de comprensión y cariño, no le da ninguna esperanza. La escena culmina con una serie de miradas, de silencios, de gestos que hablan por sí solos. Esla y Alil se entienden, se comprenden, pero saben que sus caminos no pueden unirse. Y es en ese momento de silencio, de tensión, de dolor compartido, donde se produce la verdadera magia de la serie. Después de la confesión, las cosas cambian para Alil y Esla. La dinámica entre ellos se vuelve diferente. Hay un cierto distanciamiento, una incomodidad, pero también un respeto mutuo. La confesión ha servido para liberar a Alil, para expresar sus sentimientos, pero también ha marcado el fin de sus esperanzas. Es importante destacar que la confesión de Alil tiene un impacto directo en la trama de la serie. Sus sentimientos, su lucha por Esla, influirán en las decisiones que tome a lo largo de la historia. Y aunque su amor no sea correspondido, su presencia en la vida de Esla seguirá siendo fundamental. Ahora, para profundizar un poco más en esta escena, me gustaría destacar algunos puntos clave. Primero, la actuación de los actores. La forma en que interpretan sus papeles, la manera en que transmiten las emociones, es simplemente impecable. Su química en pantalla es palpable y logran crear una conexión con el espectador que nos hace sentir cada emoción que experimentan. Segundo, la dirección. La forma en que está filmada la escena, los ángulos de cámara, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción que nos atrapa. La dirección es crucial para que la escena tenga el impacto que tiene. Tercero, el guión. Los diálogos son brillantes, llenos de matices, de simbolismos. Las palabras que utilizan los personajes son precisas, y nos revelan mucho sobre sus personalidades y sus sentimientos. Y por último, el contexto. La situación en la que se produce la confesión, las circunstancias que rodean a los personajes, hacen que la escena sea aún más impactante. La lucha por la libertad de Esla, las costumbres ancestrales, la traición, todo esto contribuye a crear un drama que nos engancha y nos hace sentir identificados con los personajes. La confesión de Alil es un momento crucial en la serie Esla. Es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de amor no correspondido. Es un momento que nos hace reflexionar sobre los sentimientos humanos, sobre la lucha por la libertad, sobre las decisiones que tomamos en la vida. Y sobre todo, es un momento que nos hace suspirar y emocionarnos con el drama turco. Y bueno, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de la confesión de Alil en Esla. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado juntos uno de los momentos más impactantes de esta increíble serie, y espero que les haya servido para revivir esas emociones, para entender mejor a los personajes y para, por supuesto, seguir amando las series turcas. Resumiendo, hemos visto la valentía de Alil al confesar su amor, la reacción de Esla ante esa declaración, y el impacto que este momento tiene en la trama de la serie. Hemos analizado la actuación, la dirección, el guión y el contexto, destacando los elementos que hacen que esta escena sea tan memorable. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por las series turcas. Los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones sobre la confesión de Alil, sobre la serie en general, y sobre cualquier otro tema relacionado con el mundo de los dramas turcos. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus puntos de vista, y debatir con ustedes sobre lo que nos une, el amor por estas historias emocionantes. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, recuerden que el drama turco nos une. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.